Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 22 al 25. Marcos 14, versículos 22 al 25. Amén. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La semana pasada vimos como la parte introductoria a esta sección, que era la preparación para la celebración de la Pascua, y particularmente la preparación para la institución de la Cena del Señor. Creo que lo que nos debió haber quedado claro de la semana pasada es esta parte de preparación, cómo debe ser nuestra actitud al llegar a participar de la mesa del Señor. Una de las partes que también creo que no nos podía pasar por alto era ese autoexamen que debíamos hacernos, ejemplificado con la actitud de los discípulos, que ellos se preguntaban o le preguntaban al Señor, y entre ellos mismos: ¿soy yo, Señor? Porque cuando el Señor Jesús les anunció de la traición, que uno de vosotros me va a traicionar, ellos no empezaron a ver o a indagar afuera de ellos mismos como para buscar un culpable, no, que entre ellos mismos al primero que vieron fue a su yo. ¿Seré yo, Señor? Y ahí entonces espero que nos quede claro y que nos quede más bien de práctica cada vez que vayamos a celebrar la cena del Señor, siempre ver hacia nosotros mismos, y después de eso ir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para participar ahora sí de la cena que Él instituyó. Vamos a entrar ya en la sección propiamente de la institución de la cena del Señor, o de la descripción de la misma. Antes de entrar a los versículos que acabamos de leer, veamos una breve introducción a la misma. Primero, es bueno saber, como conocimiento general, que la misma en el transcurso de la historia desde la época del Nuevo Testamento ha sido llamada de muchas maneras. Uno, como la llamamos nosotros, la cena del Señor, basado en 1 Corintios 11:20, cuando Pablo le dice a la iglesia: cuando vosotros pues os reunís, ¿qué les dice? No es comer la cena del Señor. Otro nombre que se usaba particularmente, creo que es como el de los nombres preferidos que Lucas dice en el libro de Hechos, lo llama el partimiento del pan, basado en Hechos 2:42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. También es llamada la comunión, basado en 1 Corintios 10:16, no es la comunión del cuerpo de Cristo. La mesa del Señor es llamada también por Pablo la copa del Señor. Creo que el nombre que más comúnmente abarcó gran parte de la cristiandad fue el llamado la Eucaristía, que significa sencillamente la acción de gracias. Y eso es basado en lo que acabamos de leer, cuando se dice que el Señor tomó pan y lo bendijo, o tomó la copa, dice, que habiendo dado gracias. Y ahí tomó ese nombre tradicional de reunámonos a dar gracias. Entonces reunámonos a practicar la Eucaristía.
En nuestro contexto, creo que muy costarricense, por la predominancia del catolicismo romano, es un término que puede generar en nosotros como cierta aversión o un poco negativo, pero es en sí un término que la iglesia histórica ha usado para llamar a la cena del Señor. Como lo vemos, es un término que se derivó de que Jesús dio gracias en el momento de su institución. Así que, veámoslo así, este es también, a manera de aclaración, un nombre válido para la institución de la cena del Señor o para llamar al sacramento o a la ordenanza como tal. Se le puede llamar Eucaristía o acción de gracias. Ahora bien, aparte de que se le llamó de distintas maneras, respecto a la misma también surgieron como varios entendimientos desde la antigüedad. Antes de la Edad Media, en la que se conoce, digamos, la época patrística o los llamados padres de la iglesia, si se lo preguntan, es como la época antes de la Edad Media, en donde se dieron como los famosos grandes concilios, donde se debatían temas como la cristología, no se tenía clara la doctrina de la Trinidad, así que se establecía y se dejaba por escrito para que todos, la iglesia entendiera lo que siempre se había creído y no hubiera duda al respecto. Entre esa época, en cuanto a la cena del Señor, habían igual varios entendimientos. Unos con un entendimiento muy literal en cuanto a la terminología que usa el Señor Jesús en cuanto a carne o sangre, y otro un entendimiento un poco más simbólico, o había un tercer punto de vista que era un entendimiento, digamos, como un mix. Entre esos resalta, por ejemplo, el entendimiento del catolicismo romano, el cual nosotros y ellos mismos llaman la transubstanciación, en el cual es que las palabras del Señor Jesús se toman de manera literal cuando Él dice mi carne y mi sangre. Y por ende, el catolicismo romano entiende que en el momento de la celebración de la cena del Señor o la misa, como la llaman, en ese mismo momento, el pan como tal se transforma en la carne de Cristo o en el cuerpo de Cristo y el vino como tal se transforma en la sangre de Cristo. O también tienen otro entendimiento expiatorio de la misma cena del Señor, en el cual dicen que en el momento que el sacerdote la está celebrando y los feligreses participan, hay verdaderamente expiación de pecados durante la celebración de la cena del Señor. También hay una que podemos llamar la posición conmemorativa, y esta dice que es que la cena del Señor es meramente un recordatorio de la obra de Cristo. Es decir, cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor, lo que hace es traer a memoria el evangelio o el hecho que ya ocurrió hace más de 2000 años. También está la posición de la iglesia luterana, llamada consubstanciación, no por ellos mismos, es bueno aclararlo, sino más que todo por los que tal vez diferimos de esa postura. Y estos afirman que cuando el Señor Jesús dio la cena, cuando dice esta es mi carne o esta es mi sangre, no está hablando literalmente de que los elementos se van a transformar en carne y sangre, pero sí de una manera espiritual. Ahí están la carne y la sangre de Cristo en los elementos. Y también de ahí cabe destacar la posición de las iglesias reformadas, en la que afirma que la celebración de la cena del Señor es un medio de gracia. Entonces, esta lo que dice es que cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor, no es solamente un recordatorio, pero por otro lado tampoco es que comemos carne y sangre literal, pero sí también se afirma como un punto intermedio, creo yo, en el cual se dice que cuando nos alimentamos de los elementos visibles, el pan y el vino, espiritualmente nuestras almas sí son nutridas de la obra redentora de Cristo. Esto, mis hermanos, para que lo veamos de entrada, y creo que nos debe quedar como algo, siempre cuando hay ciertas diferencias a lo largo de la historia cristiana, una de las cosas que debemos pensar es antes de, todos ellos están equivocados y yo no, es un tema difícil al cual hay que venir con humildad. Y esto, mis hermanos, para tener algo de panorama sobre lo que vamos a pasar a ver.
Ahora bien, respecto al texto que acabamos de leer, vamos a ver 4 encabezados. Uno, lo titulo el qué. Segundo, el cómo. Tercero, el cuándo. El cuarto, la implicación de esos 3. El día de hoy vamos a ver solo uno, el qué de la cena del Señor. Entonces procedamos. Punto número 1, el qué en cuanto a la cena del Señor. Y cuando digo el qué, creo que es respondernos a la pregunta, ¿qué es esta celebración que Jesús instituyó o qué significa? Surge como de, ¿qué es eso de la cena del Señor? Veamos, versículo 22. Dice así. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La iglesia aquí estaba celebrando, dijimos, su última Pascua. Ese momento que el Señor Jesús anhelaba. Lo que él quería hacer antes de morir era estar en la presencia de los suyos. Vimos la semana pasada que él lo expresó con cuánto he deseado con vosotros poder comer esta Pascua. Y entonces estaban en la plena celebración de la Pascua y nos dice que mientras comían, Jesús ahí aprovecha para dejarles algo a la iglesia. Y ahí fue, mientras comían, ¿qué hizo? Tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo. Similar con la copa, la tomó, dio gracias, la bendijo y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces con eso, al qué en cuanto a la cena del Señor, veamos primero que la cena del Señor es un mandamiento positivo para los miembros del nuevo pacto. Nuestra confesión en el capítulo 30, párrafo 1, lo expresa así. La cena del Señor, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la noche misma en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Dejémoslo hasta ahí. Aquí notemos cómo comienza nuestra confesión. La cena del Señor Jesús fue instituida por él. Entonces, cuando decimos que es un mandamiento positivo, fue que, veamos, devolvámonos un poco, un mandamiento positivo, ¿qué es? En pocas palabras, es un mandamiento que se le da particularmente a un pueblo para una época particular. Por ejemplo, un mandamiento positivo que había en el Antiguo Testamento, la circuncisión. El tal era pertinente ¿para quién? Para la descendencia de Abraham. ¿Desde quién? Desde Abraham hasta la abrogación del antiguo pacto. ¿Qué vinculaba a eso? Por ejemplo, si Abraham no lo hacía, pecaba. Los que estaban fuera de ese pacto abrahámico, ellos no estaban vinculados a ese mandamiento positivo. No necesitaban circuncidarse porque Dios no se los había ordenado. No necesitaban identificarse con ese pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque no fue un mandamiento dado a ellos. Algo así es con la cena del Señor cuando decimos que es un mandamiento positivo o que es una institución que Jesús dejó positivamente para su iglesia. La misma corresponde entonces para el nuevo pacto, para la época del nuevo pacto. Ahora bien, la misma también, veamos como otra segunda característica y es un sustituto de la Pascua. Aquí lo que podemos notar es que hay una relación de lo que se conoce en la teología bíblica que es tipo y antitipo. O veámoslo así como es, como tenemos un molde y tenemos ya lo que se formó del molde. O tenemos la sombra y tenemos el cuerpo. Entonces la idea de tipo antitipo es eso. La Pascua era tipo o molde de algo mucho mejor, que era la institución o la cena del Señor como tal. El cordero en la Pascua era un elemento central de la misma. El mismo
era inmolado, se le quitaba la vida, su sangre, recordemos, fue usada ¿para qué? Para que la muerte pasara sobre las casas de los del pueblo de Israel y así mismo los que murieran fueran los egipcios y no el pueblo de Israel. Ahora, con la verdadera Pascua, están los creyentes, usando el lenguaje de Marcos, están participando de qué? Del cordero que va a ser inmolado, están participando de la carne del cordero que va a ser inmolado dentro de poco. Ahora bien, en esta misma celebración, como ya vino el verdadero sacrificio, como vino el verdadero cordero y entró en escena, aquí hay como, vámonos así, un cambio de elementos. Los sacrificios cruentos, el cordero, la sangre, el fuego literal, quemarlo literal, pasan a un segundo plano y el Señor Jesús ahora deja para que su iglesia lo celebre con medios que ya no son, que no son incruentos. Y en estos son el pan y el vino. Ya que la sangre fue derramada en favor del pueblo, ese sacrificio suficiente de Cristo una vez y para siempre confirma que ya no es necesaria más sangre y por tanto no son necesarios más corderos, que el banquete mesiánico ahora viene a tomarse con pan y con vino, con elementos incruentos. También, ¿qué podemos ver de esto, mis hermanos? Que la cena del Señor es una celebración evangélica. ¿Qué con eso? Porque tiene como foco central el evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 22, cuando dice, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora bien, ¿qué nos dicen, por ejemplo, los otros evangelios paralelos? Lucas 22, 19, él lo dice así. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cuando uno junta estos textos así, lo que vemos es que la misma institución de la cena del Señor tiene un alto significado entonces evangélico. ¿Por qué? Porque apunta al cuerpo de Jesús siendo dado, ¿por quién? Por su pueblo, que por vosotros es dado. ¿Qué estableció Jesús en esta celebración? Valga la redundancia, una celebración evangélica. ¿Para quién? Para los evangélicos, para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque tiene un significado sobre el cuerpo de Jesús siendo entregado como sustituto de ese pueblo pecador. De la misma manera con el vino. Cuando lo dice, versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿A qué evoca? A lo mismo. El cuerpo de Jesús siendo dado por los pecados y ahora lo que vemos es la sangre de Jesús siendo derramada. Y recordemos las referencias a la sangre en el Antiguo Testamento. Las referencias a la sangre es la vida. Y la sangre siendo derramada es alguien que está perdiendo la vida. Entonces aquí lo que vemos a Jesús es, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esta es una celebración evangélica entonces, porque va íntimamente ligada cuando Jesús entrega su sangre a favor de su pueblo. Podemos decir que esta es la celebración más evangélica de todas, visible. Es en la que el Señor permite que usemos esos elementos, llamémoslos así, carnales, para predicar el evangelio. Y consistente con esto, que es una celebración evangélica en donde el pan está relacionado con el cuerpo de Cristo siendo dado en sustitución por pecadores, o donde el vino está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la vida de Jesús siendo derramada también en sustitución de su pueblo. Esta misma es una celebración evangélica al punto que Pablo dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es una celebración evangélica, ¿por qué?
no solo por su significado, sino que, como lo llamaban los teólogos de la Reforma, se tornan en palabras visibles. ¿Por qué? El pan, lo que es que está, lo que predica, veámoslo así, el cuerpo de Jesús fue entregado en sustitución de su pueblo, al igual que el vino, es una de esas palabras visibles, lo cual predica que ¿qué? Que la sangre de Cristo fue derramada por muchos o por vosotros. Entonces, esta, digo que es la celebración más evangélica de todas, es porque es de esas celebraciones en donde por medios carnales y visibles el Señor Jesús habla a los corazones de su iglesia. Otra característica más, mis hermanos, esta es una celebración universal. Versículo 23 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En contraposición a la Pascua en sí misma era una celebración de índole nacional. El pueblo hebreo, quien había sido sacado de la esclavitud de Egipto, fue el que recibió este mandamiento positivo de celebrar la Pascua exclusivamente para ellos. Pero ahora nosotros, bajo un mejor pacto, y como lo dice el autor de Hebreos, bajo mejores promesas, con un mejor mediador y una amplitud más grande del mismo pacto, entonces el Señor Jesús da esta celebración con base a la amplitud del nuevo pacto. Cuando le dice esta es la copa del nuevo pacto que por muchos es derramada, nos implica aquí entonces la amplitud de ese pueblo del nuevo pacto, que no era un pueblo que iba a estar limitado a las fronteras de Palestina como sí lo estaba el pueblo del antiguo pacto, sino que era un pueblo que iba a estar esparcido por todo el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Uno, recordemos primero la promesa que vimos en Marcos capítulo 13 cuando hablábamos del sermón escatológico del Señor, cuando Él les decía, pero es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y sumado a esa promesa de que el Evangelio va a llegar a todas las naciones antes del fin, está el mandato que el Señor Jesús le da a sus discípulos después de la resurrección, cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones va de la mano de ¿qué? De que la sangre del nuevo pacto es derramada por muchos. A diferencia del antiguo pacto, entonces, que era una celebración local, la cena del Señor es una celebración universal, al punto, digámoslo así, hermanos, que lo que se instituyó hace 2000 años allá en Palestina, en un pequeño lugar en Oriente, hoy mismo, aquí en Costa Rica, vamos a celebrarla como pueblo del nuevo pacto en Cristo Jesús. A diferencia, mis hermanos, del antiguo pacto, donde era una celebración local, en donde miles y miles y miles y miles de corderos derramaban su sangre por el pueblo de Israel, cuando llegó lo mejor, veámoslo así, el mejor cordero, ese que Juan el Bautista dijo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué? Del mundo. Ese único cordero, a diferencia de los miles corderos, esos miles de corderos apuntaban a un pueblo local, pequeño. Ahora, ese único cordero tiene un alcance, dámoslo así, inclusivo o universal. ¿Por qué? Quita el pecado del mundo. La celebración entonces de la cena del Señor, o respondiendo al que es, también la cena del Señor entonces es una celebración universal. ¿Por qué? Nos comunica la idea o nos respalda la idea de que el Evangelio es de alcance mundial. Esta no es una sangre pascual que estuvo limitada a los límites de Egipto,
sino que es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Otra característica de la cena del Señor, mis hermanos, es que la misma es un sacramento o un medio de gracia. La idea de esto es transmitir cómo Dios bendice a su pueblo por medio de esta celebración. De ahí que surge el término, como lo llaman muchos, es una celebración sacramental. ¿Qué con ese término? Porque es un término que creo que se usa mucho en el cristianismo en general y tal vez no podamos entender o hacernos idea de qué significa. Ahora bien, entonces, cuando se dice que la cena del Señor es un sacramento, primero el término surge de que hay algo que no se entiende bien. Y no se entiende muy bien, ¿por qué? Porque lo que se denota es que es un medio de gracia en donde el símbolo y lo simbolizado están estrechamente unidos. ¿Y por qué es un sacramento? La palabra significa misterio. Hay cierto misterio ahí en el que tal vez uno no logra a explicar claramente cómo el símbolo, el pan o el vino están estrechamente a lo simbolizado, el cuerpo y la sangre de Cristo. Los teólogos reformados usaban que había una unión sacramental, es decir, misteriosa, en cuanto a los elementos y lo simbolizado. Con esto, ¿qué es a lo que se quiere apuntar cuando se dice que es un medio de gracia o una celebración sacramental? A lo que se quiere apuntar es cómo se nutre el creyente al participar de este sacramento. Hay una unión entonces entre símbolo y lo simbolizado. A tal manera que el Señor Jesús cuando tuya la cena dice, tomad, este es mi cuerpo o esta es mi sangre. Ciertamente se entiende que el Señor está hablando de manera metafórica, mas Él no lo dice de manera explícita, porque Él tampoco, creo que a nosotros nos sería un poco más cómodo si el Señor lo hubiera dicho, tomad, esto simboliza mi cuerpo, o tomad, esto simboliza mi carne. Pero el Señor lo dijo, tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi sangre. Como digo, sí se habla de manera metafórica, como cuando el Señor dijo, yo soy la puerta. No es una puerta literal, pero uno entiende la idea que el Señor quería dar. Muy similar es aquí cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo o esta es mi sangre. Y ahora, entonces, al haber esta unión, lo que quiero que nos quede claro es que cuando celebramos la cena del Señor, los creyentes, con la fe en Jesucristo, participamos de la bendición de lo simbolizado a través del símbolo. Dámoslo de nuevo. Los creyentes entonces al celebrar la cena del Señor, cuando lo hacemos con fe en el Señor Jesucristo, participamos de lo simbolizado del cuerpo y de la sangre del Señor a través del símbolo instituido por el Señor Jesucristo. Una manera como lo entendían los teólogos de la época de la Reforma, en la confesión belga lo escribieron así. Dice, para describir para nosotros este pan espiritual y celestial, Cristo ha instituido un pan terreno y visible como el sacramento de su cuerpo y el vino como el sacramento de su carne, de su sangre, perdón. Lo hizo para testificarnos que tan cierto como tomamos y sostenemos el sacramento en nuestras manos y lo comemos y bebemos con nuestras bocas, por lo cual nuestra vida se sostiene, así también recibimos en nuestras almas para nuestra vida espiritual el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, nuestro único Salvador. Recibimos estos elementos por la fe, que es la mano y la boca de nuestras almas. Pues es cierto que Jesucristo no nos prescribió sus sacramentos en vano, ya que Él hace efectivo en nosotros todo lo que Él representa a través de estos signos sagrados, aunque la manera en que lo hace va más allá de nuestro entendimiento
y es incomprensible para nosotros, tal como la operación del Espíritu de Dios es oculta e incomprensible. Creo que aquí se resume lo que hemos visto, que hay una parte de misterio o que va más allá de nuestro entendimiento, pero por otro lado, creo que debe ser claro cuando el Señor dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y lo da para que su iglesia se alimente de ellos. Y con esto entonces, mis hermanos, lo que quiero que nos quede claro es que si hay una diferencia entre el símbolo y lo simbolizado, pero que por medio de la fe, a través de los símbolos, los creyentes participamos de lo que simbolizan. Una forma, creo que algo análoga de entenderla, es como operaban algunos elementos también sacramentales en el antiguo pacto. Por ejemplo, en el pacto de obras con Adán, Adán tenía sus sacramentos, que eran el árbol de la vida, o llamémoslo el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esos dos árboles estaban unidos a lo que significaban. El árbol de la vida, un árbol, digámoslo así, común y corriente, pero un árbol separado por Dios para un uso sacramental en donde estaba conectado a la vida eterna, o el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal, un árbol común y corriente, apartado de los muchos árboles. ¿Para qué? Para ser unido a través de la palabra de Dios. ¿A qué? A lo que significaban la muerte. ¿Y qué pasó? Cuando Adán y Eva entonces tomaron veámoslo así, de ese elemento sacramental de que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos participaron por ende de lo que significaba de la muerte, al punto que el Señor les dijo, el día que de él comiereis, ciertamente morirán. Los árboles como tal no eran mágicos, no era que uno era un árbol negro y maloliente y el otro era un árbol blanco y dorado y de este sí, de este no. No, eran árboles atados a promesas o advertencias actuales que Dios había dado a su pueblo. La cena del Señor asimismo entonces nos presenta elementos que por la palabra misma del Señor están atados a promesas evangélicas y por ende participamos de lo que estos mismos elementos son un símbolo. Participamos entonces verdaderamente de las bendiciones redentoras del cuerpo de Jesús entregado por los creyentes y participamos por ende también de las bendiciones redentoras que es la sangre de Jesús siendo derramada por muchos. Y de así mismo, mis hermanos, también es bueno tener claro, como lo ha tenido claro la iglesia a través de la historia, que en sí mismo no es un error llamar al pan y al vino como el Señor los llama, su cuerpo y su sangre. Lo que es un error es corromper esto, tal vez como lo ha hecho el catolicismo romano al decir que hay cierta transformación y que se recurre, veámoslo así, carnalmente a cierto canibalismo, porque allá se malentiende lo que el Señor Jesucristo estaba dando. Pero por otro lado, tampoco, como lo digo, no es un error llamar al pan el cuerpo de Cristo y al vino la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque están íntimamente unidos a lo que estos representan. Y estos mismos, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa estos símbolos y en parte su gracia a su iglesia cuando participa de los mismos. Por esto, como dijimos antes, estos mismos son llamados palabras visibles. ¿Por qué? El pan es, predica lo que el Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, o la copa predica lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó, esta es mi sangre. Y cuando son recibidos por fe, como el Señor nos explica en su palabra, entonces podemos tener plena garantía de que nos alimentamos o que nuestra alma es por la fe en Jesucristo nutrida del cuerpo y de la sangre de Jesús. Nuestra confesión lo dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado
y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Notemos entonces cómo lo expresa nuestra confesión. Participamos interiormente por la fe. ¿De qué? De Cristo crucificado y recibimos todos los beneficios de su muerte. Con esto, mis hermanos, lo que quiero que entendamos es que hay verdaderamente una comunicación de bendiciones o de gracias redentoras para su iglesia a la hora de celebrar la cena del Señor. Esto es más que un mero recordatorio de traer a memoria lo que ocurrió hace 2000 años, aunque lo mismo también es bueno recordar el Evangelio. Pero en la institución de la cena del Señor, Él mismo nos dejó dos medios, entonces, carnales o dos medios sacramentales. ¿Para qué? Para que a través de los símbolos participemos por fe de lo que los símbolos significan o participemos de los significados. Y eso veámoslo así para poder diferenciar claramente entre el símbolo y los significados. Y esto también, mis hermanos, creo que son parte de los pocos elementos carnales que el Señor ha instituido claramente para que su iglesia los observe. Cuando digo elementos carnales, son los elementos tangibles que el Señor ha ordenado positivamente para que su iglesia los use en la adoración. Elementos carnales, por ejemplo, tenemos el agua, en que en el bautismo es un elemento instituido por el Señor para su celebración misma. Y entonces tenemos estos otros elementos que son el pan y el vino. Elementos carnales por los cuales el Señor Jesús nos permite participar de lo que significan los mismos. Realmente por medio de la fe participamos entonces de la redención de Cristo por medio de su carne y su sangre. Y hasta aquí, mis hermanos, con esta primera parte de la exposición. Ahora, para terminar, veamos dos breves aplicaciones. La primera, me gusta esto de, son palabras visibles, son el evangelio predicado por medio de elementos visibles. ¿Y qué con esto? Que la cena del Señor, no olvidemos, es un anuncio del evangelio. Bajo este concepto, mis hermanos, lo que quiero es que nos animemos como creyentes a participar y a unirnos en esta celebración. ¿Por qué? Uno, porque si somos creyentes, queremos obedecer al Señor. Y por ende, el Señor nos dejó un mandamiento con esto, que es, haced esto en memoria de mí. Es decir, prediquen el evangelio por medio de esos símbolos visibles, háganlo en memoria de mí. La muerte del Señor anunciáis. Participemos. Por otro lado, entendamos que esto es, predicamos el evangelio, pero también esto nos recuerda el evangelio predicado a nosotros. Es decir, nos recuerda la gracia del Señor Jesucristo. Y nos la recuerda en el sentido de que el Señor Jesús, así como lo hizo en esa época, aún sigue invitando a su mesa ¿a quiénes? A recaudadores de impuestos, a iracundos, a ricos y a pobres, a todo tipo de pecadores, mientras que arrepentidos de sus pecados y con fe en Él y confiando en sus promesas de perdón, se acercan humillados delante de su presencia. También, porque reiterándolo, tenemos un mandamiento y por eso es lo que digo, animémonos a celebrar la cena del Señor, porque el Señor nos ordena hacer esto en memoria de mí. El Señor instituyó la cena del Señor. ¿Para qué? Traigamos a memoria el evangelio. ¿Por qué? Porque él es consciente de lo débiles que somos y de los torpes que somos y de lo que a mí nunca se me olvida que el pastor Eduardo nos enseñaba de que nos prediquemos el evangelio a nosotros mismos todos los días, y por eso el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí. Nos da una orden de recordarlo, de como iglesia tenemos el mandamiento o la orden del Señor Jesús es de celebrar la cena del Señor. Y esto
por causa de nuestra debilidad. El Señor en su gracia, que es rico en misericordia, entonces quiere nutrir nuestra fe y nos deja un mandamiento para nuestro beneficio. También es una celebración evangélica o que nos recuerda eso de que el evangelio es predicado. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la cena o a la mesa del Señor, nosotros, mis hermanos, no aportamos ni una pizca de espiritualidad a la misma. La santidad, la espiritualidad, la reverencia de la misma es por lo que significan. Discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre del Señor. Y en eso es lo que radica lo solemne, la espiritualidad o la santidad del momento, la sangre del nuevo pacto. Radica en lo significado. Y ahí creo que eso nos ubica. ¿Por qué? Porque nosotros no aportamos algo al venir a la mesa del Señor, sino que es un regalo que Dios en su gracia da a su iglesia. Y por ende, animémonos entonces a participar de la cena del Señor. Digámoslo así, la cena del Señor nos recuerda nuestro lugar delante de Dios. Por otro lado, cuando el Señor nos dice, haced esto, tengamos claro que es que Dios se preocupa por nosotros. Y nos dejó entonces esta ordenanza, ¿para qué? Para alimentar nuestra vida espiritual con Cristo mismo. El que come mi carne, dice en Juan 6, tiene vida eterna. Y esto lo digo ¿por qué? Porque sencillamente, mis hermanos, somos cristianos, pero no hemos dejado de ser humanos. Somos frágiles, somos torpes, seguimos pecando. Pero Dios en su gracia entonces fortalece nuestra fe, o como lo dice nuestra confesión, participamos verdaderamente de la redención de Cristo por medio de este sacramento. Y al participar verdaderamente de Cristo, nuestra fe es nutrida. Y aunado a eso de procurar participar de la cena del Señor, quiero que por otro lado, veámoslo así, no nos autoexcomulguemos de la cena del Señor. Entonces, no nos autoexcomulguemos de la cena del Señor, sabiendo que es bueno participar de la cena del Señor. Entonces, obedezcamos al Señor cuando Él dice, haced esto en memoria de mí. Por un lado, digámoslo así, si una iglesia no celebra la cena del Señor, peca. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento del Señor, haced esto en memoria de mí. Pero esto no es solo un mandamiento corporativo, sino que también es un mandamiento individual. Cada creyente que está plantado en un cuerpo local o en una iglesia tiene este mismo mandamiento para él, el cual es, haced esto. Y por ende, un creyente que no participe de la cena del Señor, peca. Peca contra el Señor. Peca porque el Señor lo llama a hacer esto. El incrédulo no está llamado a sentarse a la mesa del Señor, pero el creyente sí. Y cuando el Señor le dice, haced esto y no lo hace, incurre en pecado. Entonces, mis hermanos, a lo que voy es, debe haber un esfuerzo consciente por cada creyente en participar en esta ordenanza. Y ligado a esto, debe haber un esfuerzo consciente del creyente ¿en qué? En la asistencia al culto dominical, porque, como lo dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, esto no es la cena del Señor, achacándole algo a la iglesia de Corintios, pero el punto es, la cena del Señor se celebra ¿cuándo? Cuando os reunís como iglesia, cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, uno de esos elementos del culto es la cena del Señor, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo por la fe. Y por ende, debe haber un esfuerzo consciente, no solo de asistir a la iglesia, no solo de estar, vámonos así, con todos nuestros sentidos atentos a la palabra predicada, sino que además debe haber un esfuerzo consciente de qué? De que vamos a darnos a la mesa del Señor y que si lo hacemos verdaderamente por fe, nuestras almas van a ser alimentadas de lo que significan estos elementos. Por ende, mis hermanos, la exhortación es no nos ausentemos al culto.
Ausentarnos al culto es perdernos la bendición de la cena del Señor. Perdernos la bendición de la cena del Señor es no nos estamos alimentando de ese sacramento puntual que el Señor nos dijo, se van a alimentar de mi carne y se van a alimentar de mi sangre. Faltar al culto es pecado, perderse la cena del Señor también es pecado. Y ahí que, por otro lado, me uno a lo que decía nuestro pastor Mariano hace poco, cuanto a las excusas, de verdad examinemos nuestro corazón y arrepintámonos de lo que tengamos que arrepentirnos si es que de verdad somos autocomplacientes o vagabundos con nosotros mismos y ponemos cualquier excusa para ausentarnos al culto y por ende a la cena del Señor. Y más bien, apreciemos esos medios de gracia que el Señor nos ha dado y vengamos y celebrémoslos junto con el pueblo del Señor. Y ahí que por eso decían, no nos autoexcomulguemos nosotros mismos de la cena del Señor cuando el Señor llama a pecadores a tu mesa. Y por otro lado también, al autoexcomulgarse, veámoslo así, usted que nos visita, no ponerse voluntariamente en orden en cuanto a su membresía en esta o en otra iglesia local, es lo mismo que se está autoexcomulgando. Digamos como que prefiere pasar en unión libre, pero no se compromete con ese cuerpo local y por ende, usted mismo se está privando de la bendición de la cena del Señor. Y ahí que para todos hagamos un esfuerzo consciente de examinar nuestro corazón y participar regularmente que esta cena del Señor ha dejado a su iglesia. Y ya para terminar, mis hermanos, me dirijo ahora a los incrédulos. Este es un mandamiento positivo, dijimos, para los creyentes. Así que, de facto, veámoslo así, el incrédulo no está invitado a la mesa del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, antes de invitarlo a su mesa, sí lo está invitando a algo. ¿A qué? A que ponga su vida a cuentas, a que reconozca que es un pecador y que ha pecado toda su vida y que su única esperanza para esa vida de pecado es arrepentirse de esos pecados y venir con fe a Jesucristo. El que no miente ha dicho que el que a él viene no le echo fuera, que el que a él viene, como lo dice el profeta Isaías, si tus pecados fueren rojos, saldrán blancos como la lana. El único que limpia pecadores, de esos que eran rojísimos, los deja blancos, es el Señor Jesús. Así que la invitación es, venga el Señor Jesús, que es el único que perdona pecados. Y si viene al Señor Jesús, el Señor Jesús mismo los sentará a la mesa del Señor a participar de la bendición sacramental del cuerpo y de la sangre de Cristo. Oremos, hermanos. Dios bendito. Gracias, Señor, por este día, por traer a memoria estas palabras y recordarnos, Señor, de lo bueno que tú eres con nosotros al dejarnos estos medios de gracia, porque débiles somos, mas tú eres más bueno, Señor, que nuestra debilidad. Eres más grande, Señor, que nuestro pecado. Y no hay nada que te detenga. Y tu amor para nosotros es tal que nos has dejado muchas bendiciones, la predicación de tu palabra, la oración, las ordenanzas y celebrar estas mismas con fe. Tú has prometido bendición para nosotros y te damos gracias por ello. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí reunido. Ayúdanos cada vez más a apreciar tus bendiciones y a esforzarnos, Señor, por vivir en obediencia a ti. A pesar de que somos débiles, te lo suplicamos, Señor. Te queremos obedecer, queremos vivir vidas que te agraden a ti y suplicamos tu Espíritu Santo para que nos ayudes en cada momento a esto. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.